Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jean-Paul Merizalde y seguimos con este proyecto súper chévere de entrevistas a amigos, amigas, para que nos cuenten lo que Dios está haciendo en este tiempo. Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante, muy hermoso, y es el corazón misionero. ¿Por qué compartir la palabra? ¿Por qué compartir el evangelio? En Mateo 28, las últimas palabras de Jesús fueron: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que estén tranquilos, confíen, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esas fueron las palabras de Jesús, y sobre ese tema tengo una amiga muy especial que nos acompaña en esta mañana. Ella es una persona que ama muchísimo a Dios, tiene un corazón misionero, sabe mucho de misiones, ella es misionera, y pues qué gusto tenerte. Paola Monroy, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Jean-Paul, gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar acá hoy contigo hablando de algo que Dios ha puesto pues en nuestros corazones y que todos somos parte de las misiones, ¿no? Eso no es algo que solamente esté para unas personas, sino para todos. Entonces, gracias a ti por la invitación y nada, es un privilegio para mí estar acá contigo y con las personas que vean este video. Súper, chévere, chévere, Pau. Listo, ¿sabes qué? Todos mis invitados les hago un juego al inicio. Entonces, te tengo Verás, esto es fácil. Tengo aquí dos papelitos. No sé si alcanzas a ver, el uno y el 2. Sí, Entonces, tú debes elegir uno. ¿Cuál eliges? el uno. El uno. Perfecto. Entonces, el uno dice, es como que una actividad, un desafío. El uno dice que nos debes contar un chiste. Uy, Dios mío, eso sí ese no es mi talento, los chistes, a ver. Alguno que te Ah, acuerdes, tal vez. este es un chiste muy tierno. Es, ¿cuál es el dios de los ositos? ¿Cuál es el dios de los ositos? No sé. Diosito. Soy mala con los chistes, entonces a mí póngame a hacer otras cosas que no sean chistes. No, 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 está bien, gracias, súper, súper, súper chévere para analizar un poquito, súper. Pau, quería, bueno, preguntarte, ¿tú cómo has estado en este tiempo de cuarentena? Cuéntanos cómo lo has vivido, este nuevo normal que estamos atravesando todos. Bueno, este tiempo de cuarentena ha sido un reto muy grande, yo creo que no solo para mí, sino para muchas personas, porque ha sido enfrentarnos a algo para, pues, que no habíamos preparado, ¿no? No sabíamos que nos íbamos a enfrentar a esta situación, entonces es retos en cuanto a la parte laboral, retos en cuanto a no poder ver de pronto a tu familia, a tus amigos como antes, a no poder estar en la iglesia en físico, pero también ha sido un tiempo especial para orar y hablar con Dios, ¿sabes? Porque en este momento yo estoy sola en mi casa, entonces digamos que puedo hacer y deshacer, y es esos tiempos de intimidad con Dios cuando nadie más te está viendo, sino solo estás con Él. Yo creo que ha sido algo muy valioso en este tiempo para mí, yo creo que ha sido algo muy edificante y en esa medida pues ha sido un buen tiempo. Para mí no es difícil de pronto estar sola en casa, entonces el tiempo de oración ha sido algo como una bandera para mí en este tiempo. Súper, súper lindo, cada este tiempo de buscarle a Dios, que Él sea nuestra compañía, súper. Paula, quería preguntarte justamente lo que vamos a hablar de este tema, esta entrevista, ¿no? El tema de las misiones. Tú que eres misionera, cómo puedes definir qué es ser un misionero? Bueno, digamos que normalmente nosotros visualizamos un misionero como una persona que va a otro lugar, posiblemente a un lugar de escasos recursos o donde se está pasando una necesidad y habla de Dios y ya. A veces pensamos que solo es eso. Pero si nosotros nos vamos realmente al trasfondo de lo que es una misión, es como una tarea que te es asignada, que te es delegada y que tu objetivo es cumplir esa tarea. Entonces, claramente en la mayoría de casos, en muchos casos a nivel cristiano, a nivel religioso, lo que hacemos es que nos desplazamos a otro lugar donde la necesidad más importante es que hay una ausencia de Dios en la vida de estas personas y es poder llevar un poco de lo que Dios primero ha trabajado y nos ha preparado a nosotros para compartirlo a esas personas. Y ya lo adicional, pues es añadidura, ¿no? Que nosotros vayamos a dar a prestar un servicio, a ayudarles a cubrir alguna necesidad material, pues es distinto. Pero yo creo que nosotros, y lo que te decía al inicio, todos hacemos misión. Sea que nos desplacemos a un lugar o que estemos allí en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en casa, todos somos parte de las misiones.
Wow, sí, me parece tremendo lo que tú mencionaste igual al inicio y ahorita, porque pues todos tenemos la tarea, ¿verdad?, de predicar la palabra. Todos de alguna manera, pues tenemos esa misión, esa gran comisión, ¿verdad?, de llevar las buenas nuevas de Jesús, predicar su palabra. Pero Pau, entonces en ese sentido de lo que tú nos cuentas, podríamos hablar de tipos de misioneros, entonces. Tal vez unos misioneros que sí tienen que salir a otros países, están fuera de su lugar, otros que están en su país, ¿verdad? Podríamos hablar de esa manera. Digamos que, bueno, las misiones a nivel general se pueden estructurar en que tú las hagas fuera del país, en que hagas misiones nacionales o misiones urbanas, que básicamente son en tu ciudad o en el lugar en el que vives. Entonces, digamos que si lo categorizamos como tipos de misioneros, pues bueno, yo creo que cada uno asume como un rol diferente, ¿no? Están las personas que desde la iglesia o desde su casa están orando para estas personas que se van a desplazar, que para mí también vienen a ser misioneros porque están haciendo una tarea muy importante. El misionero necesita un tiempo de preparación previo al desplazamiento, ¿sí? No es como, vamos a hacer una misión, ya, vámonos a tal lugar y listo, no. Previo a ese viaje misionero, necesitamos un tiempo de preparación, de oración, de también contar con los recursos necesarios para desplazarnos, que finalmente, pues, está, aunque es una tarea importante porque pues si no tienes el dinero para viajar no puedes hacerlo, es algo que de cierta forma se vuelve secundario. Entonces yo creo que misioneros, sí, digamos, en cuanto a desplazamientos, misiones nacionales, internacionales, urbanas, pero también están los apoyadores, están las iglesias que están allí como respaldando a estos misioneros, que tienen quizás un fondo, que tienen algo en donde están personas intercediendo, personas donando. Entonces, en esa medida es donde yo creo que todos asumimos un rol misionero o un rol para el objetivo de la misión. Wow, son parte, ¿no? Tal vez no están dejando otro país, pero como tú dices, apoyando con recursos, apoyando en oración y también se convierte en parte de esa misión. Pau, queremos preguntarte, sabemos que tú tuviste una preparación muy linda, pues en Medellín, en Cristo para las Naciones, una preparación ministerial, teológica y también de misiones. Estuviste allá también de misionera en Medellín. Cuéntanos, ¿qué tal esa experiencia? ¿Cómo la viviste? Wow, digamos que hablar de esa experiencia es algo bastante extenso, pero a grandes rasgos fue algo que cambió totalmente mi vida, que me sacó de mi zona de confort y fui a otro lugar a hacer cosas que no tenía planeado, que no esperaba que iban a suceder. Yo iba solo como con una idea de una preparación teológica, quizás y ya, esa era como mi única ambición en ese momento. Pero yo llego a este lugar y Dios empieza a hacer una cantidad de cosas en mi vida que realmente lo que te digo me transforma, me prepara, empieza a sacar cosas que yo no sabía que habían en mí y que de cierta forma podían ser como heridas o algo del pasado que pudo haber dañado mi vida en algún área y que yo no era consciente de eso. Entonces viene un tiempo de preparación increíble a nivel de formar mi carácter, de formarme teológicamente y de estar en el campo de acción de las misiones. Yo creo que fue todo tan organizado, Dios es un Dios tan perfecto que yo llego y lo primero que Él hace es empezar a mostrar y a revelar cosas que yo necesito sanar de mi vida, restaurar, para luego tener como esa disposición completa y esa mente más abierta y más dispuesta a aprender el tema teológico, la teoría como tal, pero constantemente, ¿no? Todos los días Dios iba formando mi carácter, iba manejando muchas cosas en mí, y ya luego viene el campo misionero, que es cuando ya tú te vas de cabeza a algo y ya pones en práctica lo que has aprendido, y bueno, es muy chévere, pero no siempre es tan sencillo, tan fácil. Es, es un mundo lleno de posibilidades, ¿no? Tú sabes que vas a una misión, pero no sabes a qué te vas a enfrentar, no sabes qué necesidades van a haber, no sabes de qué manera tú vas a ser también trabajado en ese espacio y con esas personas. Porque ir a una misión, quizás creemos que solamente es ir y dar a las personas que se encuentran allí, pero tú terminas recibiendo muchísimo también de parte de Dios. Entonces es un aprendizaje recíproco. Wow, claro que es una bendición mutua, ¿no? Tal vez uno va con la disposición, pero uno es bendecido más bien con las personas, con su cariño. Y Pablo, lo que mencionaste también me parece muy lindo, como Dios nos prepara, o sea, Dios nos limpia, nos santifica, nos restaura y también ¿para qué? Para poder proclamar su palabra, ¿verdad? Para poder proclamar que Él es Rey, que solo en Él hay salvación, solo en Él hay esperanza.
Pau, yo sobre eso quiero preguntarte, tal vez tú recuerdes alguna experiencia misionera que hayas tenido que te haya impactado mucho, tal vez alguna anécdota que nos puedas contar, por favor. Bueno, digamos que sí hay una, y es una en la que yo aprendí mucho, pero también me vi muy retada. Y era, bueno, teníamos que ir a un lugar donde la preparación fue muy extensa. Nosotros para esa misión nos preparamos como unos 4 o 5 meses previo al viaje, y poco antes del viaje todos los misioneros empiezan a Oh, enfermarse. disculpa, te interrumpo nada más para saber, estos 4 meses que tú hablaste de preparación, ¿qué se refiere? ¿Cómo uno se prepara para ir a una misión? Me parece también muy, muy interesante. Listo. Esos 4 meses básicamente tú lo que haces es un tiempo de oración solo y un tiempo de oración en grupo con las personas que vas. Wow. Porque quizás en el campo de misión, pues obviamente vamos a ser atacados en muchos sentidos, y lo que menos podemos dar cabida es que haya división a nivel del grupo de misioneros, ¿no? Siempre tiene que haber unidad, así como Dios nos habla todo el tiempo de unidad y lo ejemplifica con el cuerpo de Cristo y que todos somos parte del cuerpo de Cristo, pues tiene que haber mucha unidad. Entonces quizás las cosas que normalmente a ti no te disgustan, en el campo misionero sí se vuelven un poco más sensibles, y como que ya todo puede llegar a verse más afectado a nivel de relación con otras personas. Entonces, digamos que este tiempo de preparación es prepararnos en oración, en ayuno, en estar pensando como, bueno, Dios, ¿qué es lo que tú quieres trabajar en este lugar al que yo voy a ir? Es hacer un estudio del lugar, es llegar para aprender un poco de su cultura y no tener ese choque cultural de que tú llegas a imponer lo que tú eres y lo que tú sabes, sino que tú llegas también a ser receptivo y aprender un poco de ellos, a mostrarles el respeto y la importancia que tú sientes por su cultura. Esto es algo muy importante, el no llegar y como que chocar y no, llego y me impongo porque es que yo soy el misionero y es que yo soy el que viene a enseñarles y a impartir. No, es un, como te decía, un aprendizaje mutuo. Entonces necesitamos ser muy sensibles y necesitamos estar muy fortalecidos a nivel espiritual, porque realmente cuando tú llegas te enfrentas a cosas que no sabes, y que te generan como un agotamiento físico y espiritual. Entonces es prever desde el inicio esas cosas. Es que si tú haces un estudio del lugar y sabes como, bueno, aquí se ve más temas de abandono de hogar, o aquí tú ves más temas de ocultismo, de hechicería, cosas así, pues tú vas preparando un poco el camino para ir con todas las armas y todo el equipo puesto. Wow. Entonces es un tiempo para eso, y adicional, pues también para el tema de trabajar los fondos, ¿no? Entonces ahí te toca como todero, ahí no importa qué profesión tengas, no importa quién eres, no. Allí todos empiezan a trabajar en conjunto, a ver cómo, no sé, buscan recursos entre todos y empiezan a vender cosas, o a ir a iglesias, a compartir en otros ministerios el tema de la misión, a organizar una presentación muy bien hecha para que las personas puedan estarte respaldando en oración, y pues digamos que en algunos eventos también con recursos. Wow, qué lindo, qué lindo. Me parece tremendo, Pau, porque tal vez uno pensaría equivocadamente que y tal vez ir a una misión es como que sí, vamos y listo, como que de un día para el otro. Pero más bien lo que tú nos cuentas es una preparación, ¿no? La Biblia dice que alguien que es sabio en su tiempo incluso planifica cómo va a construir la casa, se sienta a planificar y ustedes hacen también el tema de oración, porque también es un tema espiritual, también no prepara el camino. Me parece muy, 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 muy tremendo. Y Pau nos contabas, entonces se prepararon los 4 meses, de ahí fueron a esta misión, ¿cierto? Y nos ibas a contar una anécdota. Sí, pero digamos que esto es una anécdota de cierta forma previo a la misión, porque ya teníamos básicamente todo organizado, la logística, los contactos allí, todo, y de un momento a otro se empiezan a enfermar los misioneros, uno tras otro, tras otro, tras otro. Éramos más o menos 40 personas, y de las 40 más de la mitad se empiezan a enfermar terriblemente. Entonces nosotros dijimos, no, pues seguramente, no sé, fue algo que comimos y que causó un daño, y bueno, puede ser eso. Luego entonces ya no podíamos dormir, luego empieza a venir un agotamiento súper fuerte y nosotros todavía ni siquiera habíamos salido de Medellín. Entonces empezamos a orar todas las noches, a orar en las mañanas, a orar. Nosotros ya teníamos un cronograma de tiempos de oración, pero adicionalmente fue orar, orar, orar todo el tiempo. Entonces eso fue una preparación como más extensa para lo que íbamos a hacer, pero que ya luego cuando salimos de Medellín nos varamos, nos pasaron muchísimas cosas. Una Nosotros aventura.
al lugar que íbamos es un lugar donde no hay agua. Entonces nosotros habíamos hecho con antelación un pedido de agua para poder llevar a la comunidad y nos dicen, ya cuando íbamos a mitad del camino, no se puede conseguir el agua, no hay agua, cuando nosotros ya nos habían confirmado. Entonces en todo esto, pues lo natural es que todos empiecen a perder como la cabeza, ¿no? No, todo esto está saliendo mal, ni siquiera hemos llegado y nada funciona, no, terrible. Pero no, Dios es muy grande, llegamos a Uribia, que es un municipio en La Guajira, llegamos allí y empezamos como a tratar de gestionar el tema del agua, logramos conseguir al menos no agua para que la gente se bañara o algo así, pero sí agua potable en bolsitas, pero era todo muy medido, ¿no? Era muy medido. Y bueno, ya cuando llegamos al lugar que era en medio del desierto, literalmente, o sea, literal Dios nos llevó al desierto, entonces, pasados como 2 días, a mí me da una alergia terrible porque tengo una deshidratación y como no teníamos agua, no teníamos baño, no teníamos forma para ducharnos, para tomar agua, el agua necesaria, entonces me deshidrato y me da un brote de calor, entonces me empiezo a llenar de alergia en el cuerpo, desesperante, entonces yo decía, Dios, ¿tú por qué me trajiste acá? O sea, yo no debí salir de Medellín. Y entré en ese tiempo como de confrontación, Jean Paul, en medio de la misión, porque amaba lo que estaba haciendo, pero mi cuerpo me dolía. Entonces es un tiempo donde Dios empieza como a trabajar tantas cosas en mí y a mostrarme como, bueno, ¿qué tan dispuesta estás a dar algo en este lugar? Si tú fuiste la que quería venir acá y quería como tener esta experiencia y aprender y hablar a otras personas de lo que Dios había hecho en mi vida, que había transformado. Y claro, yo llego y me sentí como Job en medio de la prueba. Yo decía, o sea, yo vengo acá a hacer algo y entonces me enfermo. Pero gracias a Dios no era algo que me impidiera moverme o que me impidiera hacer lo que tenía que hacer, sino que simplemente era dolor físico y pues piquiña, ¿no? Y la arena te golpeaba todo el tiempo, no había forma de ducharse, entonces eso fue incómodo, pero fue un tiempo en el que Dios me confrontó y me mostró que realmente a veces podemos tener comodidad de tener otras cosas, pero cuando tú ves personas recibiendo bendición en otro lugar donde Dios te ha llamado, pues eso ya a ti te hace perder realmente el sentido de que algo te esté doliendo. Entonces, eso para mí fue impactante. Total, 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 Pablo, lindo. Yo creo que el corazón misionero es justamente lo que tú mencionaste, de alguna manera incomodarse, tal vez que dejar tu sitio de confort, tu sitio de seguridad, pues para ir amor por las personas y compartir la palabra y lo que tú nos dijiste de que tal vez tuviste estas cosas físicas que te pasaron, la alergia y todo eso, pero tu corazón estaba complacido en el Señor, estaba complacido en Jesús, porque estabas haciendo su obra, ¿verdad? Estabas compartiendo la palabra. Sí, sí, eso fue increíble. Además, porque sabes algo que yo logré aprender en las misiones y que quizás en el ministerio no lo había aprendido en la práctica, y es que Dios nos habla de amar a las personas, ¿no? Él dice como es fácil que tú ames a tu familia, pero nos reta a amar a nuestros enemigos, a esas personas difíciles de amar. Pero allí en misión yo entiendo que no solamente se trata de esas dos cosas, sino que tú tienes que amar a los desconocidos, literalmente a tu prójimo, que no es un amigo, que no es un familiar, que no es un enemigo, que simplemente es una persona que no conoces. Entonces que tú llegues a amarlo es un reto muy grande porque, bueno, nosotros decimos como, ay, sí, yo lo amo, soy amable, lo saludo y ya. No, tú puedes mostrar muchos lenguajes del amor, donde a veces el amor también implica sacrificio. Entonces, cuando tú amas a una persona dando un poco de lo que a ti te cuesta, es algo que a veces decimos como, uy, soy el peor porque no siento que sea capaz de hacerlo. Pero Dios te pone, si tú dispones tu corazón, ya Él se encarga de lo demás. No sé, en el simple hecho de que tú, por ejemplo, tuvieras solamente una ración de comida para el día, porque bueno, no había forma de tener más o algo así. Oh. Y que llegue alguna de las personas de la comunidad, en especial en esta zona donde estábamos, los niños no reciben alimentación adecuada. Allí hay un esquema donde los hombres comen primero, si alcanza comen las mujeres y si alcanzan los niños. Y como es un lugar de tanta escasez, pues los niños normalmente nunca comen como deberían.
Entonces, Wow. cuando tú te ves confrontado en tengo mi plato de comida y tienes de enfrente un niño que te está viendo y no ha comido nada en 2 días, tú no tienes el corazón de decir voy a comer delante tuyo, sino que tú verte en esa me lo como y le doy un pedacito, pero pues va a quedar insatisfecho o le doy mi ración del día porque de alguna manera yo tengo la seguridad de que Dios a mí me va a proveer y me va a dar en otro sentido. Entonces yo Wow. creo que son cosas que Dios nos lleva a abrir el corazón y a explorar más allá y a amar intensamente a la gente. Eso es algo que yo podía decir, sí, soy amable, ya estoy amando, pero cuando tú vives otro tipo de experiencias y de cosas, te das cuenta que amar va mucho más allá de eso. O sea, Jesús amó sin límite. Él no puso como, bueno, yo te amo hasta acá y de aquí en adelante ya es mucho sacrificio, entonces hasta ahí ya no llego. Él es ilimitado. Y la palabra nos dice que nosotros somos como ese reflejo de Jesús en la tierra, los brazos de Jesús en la tierra. Entonces, yo no puedo dar de algo que no tengo. Yo por eso creo que primero tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros y sane muchas cosas para poderlo dar a otros. Entonces, eso es algo muy retador también. Amén, amén. Me parece muy lindo la palabra que utilizaste también, Pau, que dijiste el tema de la compasión, tener amor por las personas. Recuerdo una palabra que dice Jesús, dice Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte, quise juntarte los pollitos como junta una gallina a sus pollitos? Y vemos el amor de Jesús, ¿no? La compasión de Jesús por la gente. Entonces ese es el corazón de un misionero. Y Pau, yo quiero preguntarte, Pau, ¿tú cómo descubriste este llamado a las misiones? Bueno, eso es algo que yo realmente no tenía en mis planes. Yo no soñaba, no decía como, uy, voy a ser misionera, me encantan las misiones, no. Pero dentro de la preparación de Cristo para las Naciones, allí es muy integral, ¿no? Allí te preparan de una forma muy integral en todos los ministerios. Y una de las asignaturas, por así decirlo, era misionología. Entonces nos preparaban teóricamente y al final teníamos una salida práctica. Y cuando yo voy a esta primera misión, que Dios de verdad hizo y deshizo conmigo, yo digo como esto es muy interesante, esto es muy apasionante porque veo que Dios empieza a mostrarme cosas que tengo que trabajar en mí, pero también me usa como un instrumento para llevar a otros. Entonces allí empieza como a haber un calorcito en mi corazón, un fuego que va creciendo por las misiones. Cuando yo me involucro en Cristo para las Naciones, de cierta forma, yo me meto a un tema completamente ministerial. Yo venía pues de estar ejerciendo mi profesión y haciendo otras cosas y me meto de lleno al ministerio. Me empiezo a rodear de misioneros, de pastores, de otras personas que solamente hablamos de Dios todo el tiempo y escuchar a otros misioneros también es algo que te edifica, ¿no? Entonces ahí ya empezamos como con algunos compañeros ahí trabajando en misiones, a irlas apoyando de la forma que fuera, oyendo, orando, dando dinero, como fuera. Y entonces allí empiezan a desarrollarse y a darse otras misiones y otras misiones. Normalmente en el tiempo de preparación yo siempre estaba involucrada en el tema de organizar la logística, el presupuesto y todo esto. Entonces a veces era como, Pau, ayúdanos organizando esto. Pero a medida que tú te involucras un poquito, ya no hay forma de que te salgas, ya terminas allí de lleno y ya Dios empieza como a orar y tú empiezas como a hacer muchas cosas que te llevan a estar en el campo misionero. Wow. Entonces sí, realmente creo que fue algo que no era que soñara o anhelara, pero que Dios lo fue mostrando y que fui explorando en ese sentido y es algo que me gusta muchísimo. Wow, qué lindo, qué lindo. Claro, Dios te mostró de poco en poco, tú fuiste tomando otra vez una clase en Cristo para las Naciones, participaste y pues viste como descubriste de a poco en poco, me parece lindo. Ahora, Pau, tú en tu experiencia, ¿qué tal vez puedes recomendar a personas que sienten o están orando y dicen, sí, yo me gustaría ser misionero, estoy orando por eso, pero tú qué les podrías decir, cómo ellos pueden descubrir eso, qué tal vez qué recomendaciones tú les puedas dar? Mira, yo creo que si a ti te gustan las misiones y estás orando por eso, pero de cierta forma tienes un poco de temor de dar el paso, el gran paso a ir y hacerlo, si Dios te dio a ti una palabra y Él está inquietando tu corazón para que lo hagas, no hay un lugar más seguro que la voluntad de Dios. O sea, yo algo que aprendí, que tengo claro en mi vida es que hoy estoy acá, pero si Él me dice en algún momento quiero que estés allí, o quiero que te quedes, o quiero que te muevas, o que no te muevas, yo lo voy a hacer en obediencia
porque a veces nosotros no podemos planear, y sobre todo en el campo misionero, tú no planeas a largo plazo todo lo que vas a estar haciendo, cuánto tiempo vas a estar en un lugar, y nos da miedo, ¿sí? Yo era una persona que todo lo planeaba, y cuando me enfrento a este tipo de cosas digo como, no, pues Dios, o sea, espérame, vamos a pasitos, o sea, yo voy, pero pues voy esto y así, con estas condiciones, ¿no? Pero si tú tienes un llamado misionero, da el paso de fe y hazlo porque Él te va a respaldar en todo. Te va a respaldar en la parte emocional, te va a respaldar en las finanzas, espiritualmente, en todo lo que tú tengas que hacer. Entonces, lo único que yo te puedo decir y que para mí siempre ha sido muy efectivo es oración y ayuno. El Wow. ayuno no nos gusta tanto, pero en el tiempo de ayuno, somos mucho más sensibles a escuchar lo que Dios nos dice y a silenciar otras voces, porque es normal, nos vamos a ver enfrentados. A mí me pasó cuando yo decidí irme para Medellín, entonces todo el mundo me dice, Paola se enloqueció, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a dejar su trabajo? ¿Cómo va a dejar otras cosas para ir a un instituto bíblico? Pues cuánto más cuando yo decidí ir a una misión. Muchas veces algunas personas no nos van a apoyar, pero otras sí. Digamos que para mí era importante el apoyo de mis papás, y lo tenía, y de mis líderes, y lo tenía, pero a veces hay personas que no van a estar de acuerdo con eso. Yo te digo, silencia esas voces y escucha lo que se quiere decir, y un escenario perfecto para eso es el ayuno y la oración. Wow, me parece tremendo lo que mencionaste, Pau, de dar un paso de fe. En este caso, si tú nos dices un ejemplo, tú diste un paso de fe, pues al dejar tal vez tu trabajo, dejar lo que tenías seguro de alguna manera y ir a prepararte para las misiones, ir a prepararte ministerialmente. Y pues eso dice la Biblia, ¿verdad? Que un hijo de Dios no vivimos por vista, sino vivimos por fe en Jesús, por fe en una palabra que Él nos ha dado. Ahora, Pau, en este tiempo sabemos que igual tú tienes muchos amigos misioneros alrededor del mundo. Me habías contado que tienes amigos en Turquía, en África, y yo quería preguntarte en este tiempo, ¿cómo hacer misiones? ¿Cómo ser misionero en este tiempo? Pues, viste, estamos en cuarentena, o ¿cómo tú crees que se puede hacer eso? ¿Cómo tú lo estás manejando? Bueno, digamos que ahorita, desde mis compañeros que están fuera, ellos siguen trabajando con los medios tecnológicos. Digamos que depende también del lugar en el que se encuentren. Hay lugares donde es muy difícil poder establecer abiertamente un contacto, así sea en una reunión de Zoom o de cualquier plataforma, porque hay lugares donde no es permitido hablar de Dios. Hay lugares donde simplemente no lo conocen, hay otros donde te lo prohíben. Wow. Entonces, en esa medida es crear todo un lenguaje secreto, por así decirlo, de palabras, de cosas que te permitan poder conectar con la gente. Entonces, de una u otra manera, yo creo que este tiempo de cuarentena, tanto para ellos allá como para mí y algunos amigos del ministerio que estamos trabajando en misiones en este momento, es un tiempo de preparación. Estamos como haciendo lo que te digo, capacitándonos, preparándonos, inclusive con un ministerio que yo aprecio muchísimo acá en Bogotá, que se llama Cruzando, estamos cruzando. Ahí la cuña, ¿no? Pero Sí, con este ministerio estamos haciendo un cineforo los fines de semana, algunos fines de semana, no solo para leer la palabra y para prepararnos en misiones, sino para conocer cómo fueron las misiones antes y sobre todo en nuestro país. Entonces, vemos algún documental o bueno, hablamos acerca del tema y vamos viendo cómo fue esa llegada del Evangelio acá para nosotros, cómo se sembró esa semilla y cómo podemos nosotros seguir haciendo que perdure y que permanezca. Entonces, este ha sido un tiempo especial de preparación en misiones que posiblemente se vayan a ejecutar el otro año si todo sale bien, pero también como en no perder el foco de qué es lo que Dios ya ha venido trabajando y ya ha venido haciendo desde tiempos muy antiguos a través de las misiones y cómo se ha podido expandir el Evangelio a través de esto, porque a veces nuestros corazones se desaniman. Tú tienes planeado algo, pero cuando tú ves que de pronto las cosas en la misión no están funcionando, que de pronto la comunidad o el lugar al que tú te diriges no está siendo tan receptivo, o que las cosas no están saliendo bien, eso frustra nuestro corazón, porque finalmente somos humanos y decimos, no, o sea, ¿cómo es posible que me vaya y que las cosas aquí sigan igual? Entonces yo creo que también es un tiempo para que nuestro corazón se prepare y que nosotros entendamos que hacemos una parte, pero Dios dispone lo demás. Y bien. todo obra de la manera en la que Él lo dispone, quizás a través de nosotros o quizás a través de otra persona. Entonces yo creo que ha sido un tiempo para eso, tanto acá como en otros lugares donde están los chicos haciendo misión.
Wow, qué lindo, man, qué lindo lo que dices de prepararse en tiempo, Pau. Me hace recuerdo, yo escuchaba una prédica de justamente de nuestro pastor, de Andrés Corson, y él hablaba un poquito de su abuelito, y creo que hay un libro incluso de él, dice que él fue uno de los primeros misioneros que vino acá a Colombia, y pues como Dios lo utilizó muchísimo para que el evangelio se expanda, ¿verdad? Entonces me parece, y mira, después de muchos años, el fruto de esa labor misionera es lo que estamos viendo ahorita nosotros. Entonces me parece muy, muy power el tema de los misioneros que van y Ajá. dejan la semilla y como tú dices, en el tiempo de Dios, pues esa semilla, dice la que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que da mucho fruto, ¿verdad? Sí, y de hecho hay algo muy interesante con el misionero Patricio Sáenz, el abuelo del pastor Andrés Corson, y es que efectivamente dentro de lo que él escribe, él dice, ¿cuál es el propósito de usted en la tierra a nivel general, de todas las personas? ¿Cuál es la gran misión? ¿Cuál es la gran comisión de todo? Y él dice, todas las personas, cada ser humano creado por Dios, tiene un propósito, una misión en común y es adorar a Dios. Wow. Entonces ahí Patricio Sáenz desglosa qué es esa adoración a Dios, que no solo es levantar las manos y entonar canciones, sino esa adoración en la que yo tengo que llevar a que las personas que no lo conocen y que no han encontrado ese propósito en su vida lo hagan y se unan. Entonces quizás uno de los medios para poder conseguir esto también son las misiones, ¿no? Donde yo voy a ese lugar que las personas no lo conocen o que quizás por su esquema político o lo que sea no les permiten conocer a Dios y que ellos puedan tener la oportunidad de conocerlo y adorarlo y unirnos todos en adoración. Entonces, eso Wow. también es algo muy impactante que deja de legado para nuestra iglesia el misionero Patricio Sáenz. Wow, qué lindo. Súper, esa frase me pareció tremenda, súper. Creo que la principal misión que todos tenemos, pues es adorar y exaltar el nombre de Dios. Total, total. Pau, yo también quería preguntarte, tú como misionera, que nos cuentes, pues con mucha confianza, ¿qué crees que es lo más lindo o el privilegio, lo más hermoso de ser misionera? Pero también que nos cuentes quizá qué es lo más difícil o el reto más grande de ser misionera. Bueno, yo creo que el privilegio más grande es cuando, digamos que hay motivación, hay cosas que a ti te motivan a ir a un lugar a hablar de Dios y a evangelizar. Inicialmente para mí era Dios hizo cosas increíbles en mi vida porque aunque yo he sido cristiana por muchos años y que en alguna oportunidad yo te contaba a ti, yo tuve un tiempo muy difícil de mi vida donde mi relación con Dios de cierta forma estaba quebrada y yo entro a que todas las verdades de Dios a mi vida se desvanecen y entonces es un tiempo de dolor, de tristeza, de depresión. Y cuando viene Dios y rescata todo lo que había en mí, saca lo malo y me llena del Espíritu Santo en una forma diferente, entonces yo digo, esto que yo he vivido en restauración y en sanidad es algo que quiero que otras personas lo vean y lo crean porque esto es increíble, o sea, es como algo que tú no le puedes explicar a la gente con palabras, que tú dices como, no sé, cuando tú tienes una super experiencia, un niño tiene una super experiencia y llega y te cuenta y se emociona y no sabe ni qué otras palabras decirte para expresarte lo que siente. Yo creo Wow. que eso que uno le quiere transmitir a la gente es un privilegio. Es un privilegio que Dios nos use como instrumentos y que tú veas que esa persona recibe a Dios. Eso yo creo que es el privilegio más grande de la Oh, labor misionera. Que tú súper. veas que realmente la persona tuvo un encuentro con Dios, no por otros, no por la fe de otros, sino por ella misma. Así quizás haya sido cristiano antes, pero de pronto su vida está un poco apartada, que tenga ese encuentro directo con Dios, o así sea una persona que se acaba de convertir, yo creo que es el privilegio más grande. Wow. Y lo que no es tan chévere, lo que no es tan chévere, ¿qué te puedo decir? Yo creo que también depende, ¿no? Digamos que hay misiones donde tú estás cómodo y hay otras donde no tienes nada de comodidad. Para mí, el tema de esta misión que yo te cuento, el no tener un baño, el que tú fueras a ir al baño y era como Total. todos los demás misioneros que son tus amigos que tú conoces, pero es como estás expuesto delante de todo, eso es terrible, eso es muy incómodo porque no Total. tienes cómo ducharte, no tienes, o sea, yo creo que en casa, en la casa de cada persona, uno de los lugares más íntimos es el baño. Entonces, que tú no tengas uno puede sonar a tontería, ¿no? Como, ay, eso es algo muy pasajero y ya. Pero al inicio sí es muy difícil, muy, muy difícil que de pronto tú no tengas eso. O también, ¿sabes qué? Que tuviéramos dinero,
pero no tuviéramos dónde comprar algo de tomar, algo para quitar la sed que teníamos. O sea, como que estaba esa necesidad latente, nuestra garganta seca y teníamos el dinero y nosotros decíamos, están vanas las riquezas que tú tienes el dinero, pero no tienes cómo poder intercambiar, no sé, esto por un vaso de agua. O sea, esas son las cosas que inicialmente no son chéveres, pero que ya después sí se vuelven muy chéveres. Ya a los 4 días a ti ya tenías tanta confianza con tus amigos o te tocaba porque es que tu cuerpo tiene unas necesidades que pues necesito ir al baño. O ya recuerdo que hubo un día donde llegaron personas de uno de los municipios ahí más cercanos al desierto y llevaron refrescos y ponimaltas y eso para nosotros fue un festín. Nosotros decíamos, Dios mío, gracias, una botella de algo frío, porque no teníamos suficiente Como líquido. maná del cielo, Pau. De verdad. O sea, hasta en eso yo creo que Dios nos consintió porque eso nunca pasaba. Y de hecho las personas decían, pero acá nunca vienen a traer cosas. Y ese día llegaron con algo de beber, entonces compramos pues para la comunidad y para nosotros. Y fue como, ay, siento fresquita mi garganta. Pero eso es pasajero, ¿no? Porque ya tú te la tomas y a la hora, por el calor y por todo, tú ya tienes nuevamente sed. Total. Pero realmente tú te das cuenta que la palabra de Dios de verdad, y esto puede sonar muy pandereto por así decirlo, pero te das cuenta que la palabra de Dios realmente es vida y Él te dice como no solo de pan vas a vivir y realmente llega un punto en el que tú estás disfrutando tanto de lo que haces que se te pasa el tiempo y que tú dices, ya pasaron 3 días, ya pasó tanto tiempo y no tengo tanta hambre y ya te vas adaptando. Entonces, yo creo que eso que es malo, pues termina siendo bueno, ¿no? También. Bien, bendición y aprendizaje totalmente. Qué chévere, Pau. La verdad que muchas gracias por tu tiempo. La verdad que creo que nos quedó corto el tiempo. Hay muchas preguntas, pero te agradezco por tu tiempo, por despejarnos las dudas, por hablarnos de tu testimonio. Eso tan lindo que es las misiones, tener un corazón misionero para compartir del gran amor de Jesús. Pues, Pau, te mando un abrazo. Pues te bendigo en el nombre de Jesús y gracias por este tiempo. No, gracias a ti por la invitación, por dejarme compartir un poquito contigo y con las personas que ven este video. Y nada, yo los animo. No siempre vas a necesitar desplazarte, sino allí donde tú estás, en tu trabajo, en tu casa, o si conoces a alguien que tiene la necesidad de conocer a Jesús, eso también es misión. Entonces yo creo que esto también es una invitación para todos a que abran su corazón, lo dispongan a Dios bien, que Él los use, que Él es finalmente es el que Él nos diseñó y sabe para qué estamos hechos y Él es el que hace todas las cosas para que obren a bien nuestro. Entonces, Él dice, no se preocupen ni siquiera por qué van a llevar. Entonces, los invito a eso, no se preocupen por lo que vas a llevar, porque quizás hay una persona que necesita tanto de Dios en ese momento que tú no sabes qué necesidad pasa. Y si Él pone un sentir en tu corazón de hablarle, de decirle al menos una frase o al menos darle un abrazo, ya es algo que te está haciendo parte de la misión y es algo que está permitiendo que tú lleves a Jesús a otras personas que lo necesitan y de eso se trata. Wow, amén, amén. Chévere, Pau, muchas gracias. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. A ti, que estés bien, chao, Gracias, cuídate. chao.